Bueno, hola a todos de nuevo. Voy a pasar a presentar a mi compañero y me vais a permitir que lo diga, y a mi amigo, Cristian. Es periodista, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia en sucesos y comunicación cultural. Ha colaborado en diversos medios y en plataformas digitales como los diarios ABC y Levante, y en las emisoras COPE, CM Media y Spain Media Radio. En Spain Media Radio yo tuve la oportunidad de compartir un espacio en el programa Elena en el País de los Horrores. Hacíamos conjuntamente la sección de La mente del asesino, pero hoy no vienes a hablar de asesinos, hoy nos trae otra temática. Actualmente trabaja como redactor en Acerca Comunicación, una agencia de comunicación especializada en cultura, y colabora como coordinador de prensa de la asociación SOS Desaparecidos, cuyas funciones consisten en dar difusión a casos de desaparición y apoyar a los familiares de las personas desaparecidas. Hoy nos va a impartir una charla titulada Desapariciones, máscaras y abismos. Un aplauso para Cristian. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por invitarme al equipo Raudive. La verdad que me siento muy agradecido de estar aquí. Ya lo he dicho, ¿no? Las personas que me siguen en las redes sociales saben que José Luis, Nani y Estefi son grandes amigos, y verdaderamente les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar aquí en calidad de ser humano, por supuesto, y de periodista, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar periodismo en las clases, como había pocas prácticas entonces en la Universidad Complutense de radio, de televisión, decidimos empezar a hacer por nuestra cuenta un programa de radio dedicado a temas de misterio, ¿no? De ahí que también tenga tantas cosas en común con el equipo Raudive. Y con el tiempo empezamos a tratar temática de sucesos. Recuerdo que además, si no me falla la memoria, uno de los primeros programas que dedicamos al tema fue de desaparecidos. Y realmente ahí empecé a ver que había un verdadero problema en todo esto. Entonces, estamos hablando del año 2011, por ahí, la problemática era todavía mayor porque los desaparecidos tenían mucha menos difusión que la tienen ahora, y verdaderamente urgía buscar una solución a todo esto, ¿no? Conforme vas viendo casos, documentándote de casos, te das cuenta de que existen muchísimos casos de personas desaparecidas. Ahí tenemos la cifra actual, según datos del Ministerio del Interior, de las personas que, según el informe que se hizo el 17 de diciembre del año pasado, 2018, pues estaban desaparecidas ese número, ¿no? 12.330 personas. Claro, cuando uno ve estas cifras, verdaderamente no deja de preguntarse qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa día a día? Y verdaderamente, cuando uno empieza a seguir estos temas, también se da uno cuenta de que muchos sucesos, muchas desapariciones que están catalogadas como tales, son en realidad crímenes, son homicidios, son casos que siguen sin resolver, a pesar de que muchos llevan muchos años ahí, ¿no? Entonces, como periodista, entras en ese pensamiento de decir, tenemos que buscar alguna solución. Y la solución que encuentro a día de hoy como periodista, insisto, es dar voz a las personas que no tienen la voz para salir muchas veces en medios, o no lo suficiente, y en cuyos casos, cuando investigas, cuando te documentas, te das cuenta de que no se hizo justicia, ¿no? De que la justicia sigue pendiente.
Yo recientemente, para un reportaje que estoy elaborando, hablaba con Antonio Cañabate. Antonio Cañabate es un señor de más de 70 años, que actualmente sigue trabajando como guarda de fincas, cuya hija, Maricielo Cañabate, desapareció en Castilla-La Mancha, en Albacete, en Ellín concretamente, en 2007. Desde 2007, Maricielo Cañabate sigue desaparecida y es verdaderamente descorazonador cuando uno escucha las palabras de ese padre hablando de su hija. Tal y como sucede el caso, aunque luego podemos ahondar si da tiempo sobre él, el caso se produce básicamente una mañana, el 10 de octubre de 2007, cuando Maricielo Cañabate pues lleva a su hijo pequeño al colegio, allí en Ellín. Estaba previsto que volviera a recogerlo a las 2 de la tarde, pero no es así. Maricielo Cañabate desaparece en esa franja y el sospechoso principal del caso es la pareja sentimental con la que ella estaba entonces, con Francisco, una persona que estaba casada, con más de 50 años, cerrajero de una localidad cercana, de Pozo Hondo, allí. Y verdaderamente, como les decía, es demoledor escuchar las palabras de Antonio al hablar de la justicia que falta, ¿no? Y si os parece, vamos a escuchar un corte de la entrevista que yo le hice hace unas semanas, porque verdaderamente lo transmite todo, ¿no? Yo lo único que hago es trabajar y gritar que me busquen a Maricielo, que me busquen más, que es lo único que hago, y que no se hizo lo que se debía hacer para encontrar. Y aún queda hacer. Hay casos que se reabren y se ponen a trabajar esos profesionales que hay, que los hay profesionales, policías profesionales, los hay, que su trabajo es un reto. Y reabrieron el caso y se pusieron a trabajar y pillaron a este hombre y hacerle casada. Pero no dejan de cantar tregua cuando se le hacen las cosas o te hizo y soy pesado en esto. Como si hubiera desaparecido un perro o un gato. Se busca más que mi hija. Mi hija no se ha hecho nada más que lo poco que pudo al año y medio la policía del grupo de homicidio de Madrid. Y ya como me dijeron ellos, Antonio, el pescado ya está vendido, ha tenido suficiente tiempo. Y aún así, había pruebas. Yo lo único que digo, y lo pienso, es que no se hizo justicia a Maricielo. Lo único que digo. Yo cuando vi lo de Blanca Ochoa, dije, madre mía, Dios mío, si esto está bien que se busque esta mujer. Pero ¿por qué me hizo con mi hija así? ¿Por qué? Porque mi hija en ese primer día que ya avisamos a las 2:30 de la tarde, no se puso todo como me dijo el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Albacete. Cuando recibimos la denuncia no miramos si mayor o menor. La maquinaria se pone en marcha. Porque no se hizo con mi hija. ¿Qué lo ocurrió ahí? Yo conocí a Jorge en el mes de julio de ese año. Esa ya era otra parte. Bueno, pues lo que os decía, ¿no? Uno nunca se hace la idea, porque verdaderamente hay que vivir en esa piel para sentir lo que Antonio Cañabate está sintiendo cada día de su vida, ¿no? Y por eso decidí titular esta ponencia, parte de ella, ¿dónde está la justicia?, ¿no? Se lo comentaba antes a mi compañera Paz. Le siguen desapariciones, le siguen máscaras y le siguen abismos. Porque verdaderamente cuando hablamos de desapariciones, esto lo he aprendido en SOS Desaparecidos, por los profesionales que integran la asociación. Hablamos de varios tipos de desapariciones. Está la desaparición de la persona que no sabemos dónde está desaparecida, pero también está la desaparición de la vida
de las personas, de sus familiares que están a su alrededor. Y he preparado también aquí unas frases, ¿no?, que yo recordaba de una entrevista que le hice en su momento a Sonia Fernández Álvarez, que es coordinadora de esos desaparecidos, y que ella me contaba, ¿no?, que verdaderamente las consecuencias que tiene una desaparición para los familiares son tremendas, son tremendas. Ella me decía, me bajaba la cifra, ¿no?, que al menos, cuando hablamos de una desaparición en concreto, hay al menos 12 familiares afectados por una desaparición. Y ella me ponía el caso, me decía: Cristian, tú imagínate que desaparece una persona que sustenta la unidad familiar, por ejemplo, un padre, una madre. ¿Qué pasa cuando los ingresos se desvanecen? ¿Qué pasa cuando no se pueden pagar las hipotecas porque el que tiene que hacerlo no está? Las facturas, el alquiler. ¿Qué pasa entonces? Y claro, todo eso puede derivar en problemas de salud, problemas graves. Hablamos de casos de consumo de estupefacientes, hablamos de casos de intentos de suicidio, hablamos de casos de desahucio, hablamos de casos en los que se pierde el trabajo porque las personas, los familiares, se dedican a buscar a su ser querido, y cuando intentan volver, el rendimiento que tienen, lógicamente, es menor que el que había antes. Hablamos de casos, en casos de menores, de absentismo escolar. También hablamos de bullying, acoso escolar, en dos roles, tanto de agresor como de víctima, ¿no? Digamos que te marca para siempre una desaparición, te cambia la vida. El otro punto eran máscaras. Y al hablar de máscaras, esto os lo cuento después de haber entrevistado a varios familiares, a varias personas, porque yo también distingo dos tipos de máscaras, habrá muchas más, pero me vienen a la cabeza dos. Por un lado está la máscara que los familiares, que muchos de nosotros tenemos que llevar todos los días puesta, ¿no? Esa máscara un tanto de supervivencia, porque si no tienes esa sonrisa, aunque esa sonrisa esté configurada, esté sustentada con 1000 espinas, pues tus relaciones sociales se van perdiendo, ¿no? Porque te ven en la tristeza continua y uno tiene que aparentar quizá lo que no es. Y eso pasa en los familiares de personas desaparecidas. Pero luego también está la otra máscara, que es la máscara del culpable. La máscara de la persona que comete un crimen, que aparentemente es una desaparición, pero que, como digo, en ocasiones se pone esa máscara de afligido, en esos casos en los que incluso llegan a acompañar a la familia en ese duelo permanente, intentan acercarse a ellos cuando verdaderamente son los asesinos, intentan acercarse por dos motivos. Por un lado, para no levantar sospechas, y también por el motivo de intentar averiguar si se sabe algo nuevo de la investigación, por supuesto. Y cuando hablaba de abismos, vuelvo a insistir en el drama que supone una desaparición, porque yo lo pensaba estos días mientras redactaba la base de esta conferencia, y verdaderamente siento que esos familiares tienen ese dolor perpetuo, ¿no?, que se instala en la garganta, ese dolor que ya pasado un tiempo incluso ya no te permite llorar, porque ya no quedan más lágrimas, porque se han agotado todas. Ese abismo de vivir todos los días, todas las noches, cuando cae el sol, pensando: ¿dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi ser querido? Ahora, el mes que viene, vamos a celebrar las Navidades. Y muchos familiares van a estar mirando continuamente una silla vacía enfrente de ellos, al lado de ellos.
y no van a poder celebrar nada, evidentemente, porque es imposible. Y quizás en los momentos en los que tengan que aparentar, que ponerse esa máscara que decía antes, pues en los ratos que puedan, entrarán en ese dormitorio que sigue congelado en el tiempo porque no ha variado. Y aquí estoy recordando el caso, por ejemplo, de Cristina Bergua, desaparecida en Cataluña, donde a día de hoy, estos son testimonios de Juan Bergua, de su padre y de su madre también, a día de hoy siguen conservando la habitación tal y como estaba cuando Cristina desapareció en el año 96-97. Y es así, es un continuo visitar esa habitación, ese continuo visitar para recordar. Os he hablado del caso de Cristina Bergua, pero por ejemplo, si hablamos del caso de David Guerrero Guevara, niño pintor de Málaga, conocido en prensa así, pues igual, a su casa Juan Rada lo sabe muy bien, es una especie de museo, ¿no?, de pinacoteca de las obras de David Guerrero, ¿no? Y eso es algo que se repite. Y por eso yo os decía, ¿no?, que como periodista, nuestra función, la función que tenemos es hablar de esto siempre con ética, siempre con corrección, pero intentando de verdad ayudar y cumplir con nuestro servicio público, que es el periodismo, que es ese, a no estar cerca del poder para ser poderoso, sino estar cerca de las personas que verdaderamente lo necesitan, ¿no? Para mí eso es el periodismo y eso fue lo que yo estudié en la Universidad Complutense. Y es lo que siento hoy en día, ¿no? Entonces, ahí tenemos más cifras, estamos en Granada y yo quería rescatar las impresionantes cifras que también tenemos aquí en la provincia. La segunda, según datos de 2018, con más desapariciones activas. Es verdad que muchas de ellas son de menores que se fugan de centros de acogida, hablamos de un porcentaje mayoritariamente de inmigrantes, pero el drama sigue ahí y sigue habiendo muchos casos que están sin resolver, incluso desapariciones de alto riesgo. En cuanto veis esta foto vais a saber a qué me refiero, por ejemplo, ¿no? En el caso de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril. Todavía no sabemos qué le pasó a María Teresa. Sabemos que la noche del 18 de agosto del año 2000, su padre la dejó en la avenida de Andalucía de Motril porque ella iba a reunirse con unos amigos para posteriormente bajar al recinto ferial de Motril, estaban en fiestas. Pero nunca llegó. Esto era a las 9:30 de la noche, más o menos, cuando su padre la deja allí. Y se sabe que después, tiempo después, con un cuarto de hora, hablamos de las 10:15, ella manda un mensaje a su entonces novio, a su pareja, que le dice que bueno, que puede que se retrase, pero que la espera que va, ¿no? Y nunca llegó. Se han barajado pues muchas teorías, se peinó en la medida de lo posible, se buscó en la Vega de Motril, no se encontró nada. También recordaréis que tiempo después Tony Alexander King, el asesino de Sonia Caravantes y Rocío Baninkoff, trató de vincular a su amigo, entre comillas, Robert Graham, en la desaparición de María Teresa. Aquí, por ejemplo, tenemos una carta que él escribe a su entonces pareja, Cecilia Pantoja, diciendo que haría pagar a Graham de los crímenes, de lo que les había hecho a Rocío, a María Teresa, la chica de Motril, se identifica con ella, y a un señor de Cabo Pino, ¿no? Ahí tenéis a Robert Graham. Verdaderamente, lo que llega a decir King, ahí tenemos su declaración. Lo que llega a decir es que bueno, que en un momento determinado, una noche, la noche en que supuestamente desaparece María Teresa, él está en Motril con Graham,
en un coche, en otro les acompaña pues una serie de personas inglesas que vivían en Andalucía entonces, en Málaga, y que en un momento determinado él ve como de ese coche, el otro, no el que estaba en el que estaban Eli Graham, sino el otro, pues él ve un cuerpo que identifica con el de María Teresa. Habla de que en un trayecto que hacen se desvían de una carretera, van a un camino, suben a una finca de altura tanto grande, ¿no?, elevada, y que en un barranco pues tiran el cuerpo sin vida de María Teresa, ¿no? Esta es la declaración que hace Tony Alexander King inculpando a Graham, pero realmente no se pudo demostrar que esto fuera así. De hecho, cuando intentaba la policía que él situara ese barranco en el mapa, no supo decir en qué situación estaba ese lugar. Cuando posteriormente, en 2008, fue llevado a Motril para, en un recorrido con la policía, ver si identificaba alguna salida, entrada, por donde pudieron llevar a María Teresa, tampoco fue capaz de identificar ningún recorrido. Por lo tanto, según el instructor, para él no tiene consistencia la declaración de Tony Alexander King. En mi documentación hago referencia a lo que opina, por ejemplo, el psicólogo, el criminólogo Vicente Garrido, que él considera que en el caso de María Teresa fue una persona conocida suya la que la hizo desaparecer. Y él da un dato, ¿no?, que es el mensaje este que yo os decía antes, el que dice, bueno, puede que llegue tarde, pero voy, espérame, ¿no?, que le dice a su novio. Y lo que se piensa al leer este mensaje es que cuando ella decide mandar este texto es porque la persona que está viendo entonces frente a ella es una persona de relativa confianza, que puede que le lleve un tanto tiempo estar con ella, ¿no?, por lo que decide mandar ese mensaje, ¿no? Esta persona, según la hipótesis que baraja la policía y que, bueno, apoya a Vicente Garrido, pues la habría entretenido y, como digo, la habría hecho desaparecer. Y en concreto, él da un perfil que es un varón que está entre mediados de los 20 años, principios de los 30, entonces, una persona que vive en Motril o alrededores muy próximos. Estamos hablando, según él, dice Garrido, de un crimen pasional. Nadie sabría que esta persona estaba interesada en María Teresa. Y da un dato más. Dice, si el conocimiento que tiene de la chica es importante y su familia lo conoce, intentaría aparentar una gran preocupación. Esta es la ventaja, dice Garrido, que tienen los psicópatas. Ahí está la máscara que os decía antes, ¿no? Ahí también hablábamos de cifras, de que hay muchísimos más casos de personas desaparecidas en Granada. Por ejemplo, en la base que tenemos en SOS Desaparecidos, tenemos este caso, el caso de Jesús Francisco Caballero Alonso, que desapareció el 25 de febrero del año 2006, aquí en Granada. Él estaba tomando algo con un amigo cuando él se va, y es la última imagen que se tiene de él, porque intentan contactar después con él por teléfono móvil. En un primer momento da señal, pero en el siguiente ya no contesta, ¿no? Está apagado. Esta persona era un ingeniero y se sigue sin saber nada de ella. Otro caso que también tenemos es el de Valentín García Vaca. Él desaparece, como pone en el cartel, el 30 de marzo de 2014. Se piensa que pudo desaparecer en Sierra Nevada por la ropa que faltaba de casa, la ropa que él utilizaba para ir allí, porque le encantaba ir a la montaña, ¿no? Son 3 ejemplos de desapariciones en Granada, pero hay evidentemente muchísimos más, como bien dicen las cifras, ¿no? Aquí tenemos el cartel
David Guerrero Guevara, otra desaparición que marcó en Andalucía y que recientemente, pues bueno, es verdad que he estado siguiendo. Seguro que muchos de vosotros recordáis las últimas noticias que han salido sobre el caso, cómo un joven periodista, Daniel Carretero, junto con uno de los hermanos de David, Jorge, han sido capaces de dar por el momento pues un vuelco a la investigación con nuevas teorías, nuevas hipótesis que contradicen totalmente lo que la policía de Málaga investigó durante los años 80, ¿no? Recordemos que la desaparición se produce el 6 de abril del año 1987. David era una joven promesa de la pintura. De hecho, recientemente hubo una exposición en Málaga que por fin se hizo justicia a su arte, ¿no? Porque verdaderamente hasta entonces conocíamos la desaparición, pero no sabíamos prácticamente nada de lo que David pintaba, hacía, dibujaba. Y realmente, cuando dicen que era un niño prodigio, es totalmente cierto. Es que con 13 años que tenía David, era capaz de pintar con holgura, carboncillo, pastel, al óleo, dibujos con boli, con lápiz. Él además era cronista de su época, ¿no? Él pintaba lo que le gustaba, lo que entonces estaba en boga en los años 80, pero también se inspiraba en artistas que él empezaba a conocer, ¿no? Entonces, a su corta edad, como Miguel Ángel, como Rafael, como tantos otros artistas de renombre, ¿no? Que han llevado a su terreno además, porque hacía versiones muy libres de esos cuadros, ¿no? de esas obras de arte. Y era un niño, por lo que yo he estado documentándome, tremendamente risueño. Él le encantaba sonreír, le encantaba también en su familia, ¿no? Reír, gastar bromas. Nos ha llegado la imagen de ese niño tímido, ¿no? De ese David que aparentemente se relacionaba poco con los demás, pero realmente cuando hablas con las personas que verdaderamente conocen 100% este caso, ¿no? Que lo están investigando, como es el caso de Daniel Carretero, te cuentan que no, que era un niño pues, que tenía sus amigos en clase, que sí que era tímido, pero que en su familia estaba todo muy bien. Él le encantaba pintar con su hermano pequeño en casa, y así pasaba las horas, ¿no? Y verdaderamente cuando... Mira, aquí tenemos uno de los dibujos que él hacía, tan pequeñito y con tanto arte, ¿no? Aquí tenemos el Cristo de la Buena Muerte. Este cuadro fue el que exponía en la Galería de Arte La Maison cuando desapareció. Él, de hecho, esa tarde del año 87, él se dirigía allí para una entrevista de radio con un periodista local. Esa exposición estaba relacionada sobre la temática de la Semana Santa. Era el único niño que él exponía entonces, ¿no? Y bueno, según la versión de la policía, él nunca llega a la Galería de Arte de la Maison. Tampoco llega posteriormente a la Peña El Cenachero, donde él daba sus clases de pintura. Como digo, esto está en tela de juicio en estos momentos por la investigación de Carretero y Jorge, ¿no? Jorge Guerrero. Y hay un dato también muy interesante, que es cuando surge un anónimo que llega a la casa de Antonia Guevara, de la madre de David. Esto es a mediados del año 2018. Un anónimo que centra la investigación, o que pide que se centre la investigación en un lugar concreto, como es la Peña El Cenachero. Dice textualmente el anónimo que ahí se gestó esto, la desaparición. Incluso deja entrever que hubo varias personas implicadas en la desaparición del niño. Y bueno, yo hace unos días, casualmente también para esta conferencia, entrevistaba a Daniel Carretero, y él me contaba cómo empieza su investigación, y me hablaba precisamente de este anónimo, que cita un nombre, ¿no? El nombre de Gervasio,
como una de las personas implicadas en la desaparición de David Guerrero, ¿no? Si os parece, vamos a escucharlo. Y en el mes de finales más o menos de octubre, ya cuando nos fuimos aproximadamente unos 4 o 5 meses, pone en mis manos el anónimo de Gervasio, y bueno, para mí eso, yo nunca había tenido algo así en mis manos y fue como un acicate. Me sirvió, bueno, pues si normalmente yo hablaba con la gente y bueno, ¿qué vas a preguntar? No tienes ningún nombre por el que preguntar y se suele preguntar por generalidades. En este caso, pues al menos había un nombre, y un nombre que era bastante singular, ¿no? Gervasio. Y bueno, curiosamente, empezamos a investigar la peña a finales de octubre, después de haber investigado, ya te digo, cada ámbito que pudo tener algún tipo de relación con el caso. Y bueno, lo curioso es que las conclusiones que sacamos nosotros de la peña pues coinciden en gran parte con lo que dice esa carta, ese anónimo. Nosotros tenemos hasta 6 testimonios que confirman la presencia de Gervasio en aquel lugar, en aquella peña, y bueno, de gente bastante relevante también habla de ella, de la sociedad malagueña de la época. Por orden cronológico. Pues ahí teníamos el testimonio de Daniel Carretero. Como digo, él me reconocía que el mayor logro que ve en su investigación en estos momentos es que ha desmontado la teoría oficial que durante tantos años nos creímos, que era, como os decía antes, que a David Guerrero no se le ve desde que desaparece de casa aquella tarde. Y lo que se baraja según la policía es que cuando él iba a la parada del autobús para ir de camino a la galería, pues en esos metros es cuando se produce la desaparición de David. En esos más o menos 250 metros que hay entre su casa y la parada del autobús. Pero, como digo, la investigación de Carretero y Jorge Guerrero dice todo lo contrario. Dice que a David se le ve en todos y cada uno del recorrido que él realiza aquella tarde. Se le ve en el autobús. De hecho, hay un testigo, él me comentaba que lo ve de pie en el autobús, ese autobús que le iba a llevar a las cercanías de la Galería La Maison, incluso también que se le ve en la propia Galería de Arte, lo ve un pintor, en este caso, y también encuentran, entre otras fuentes, 2 testimonios referenciales que indican que gente importante de entonces, de cargos de la Peña Cenachero, llegan a ver a David en la propia peña aquella tarde de la desaparición. El niño, según la investigación de Carretero y Jorge Guerrero, llega a estar en la peña y es allí cuando él de repente se marcha, no sabemos por qué. Se da media vuelta, no llega a subir, de hecho, él me comentaba, Daniel Carretero, no llega a subir a donde él daba sus clases de pintura, que era la primera planta, había que subir unas escaleras. De hecho, se queda ahí en las escaleras donde es visto y de repente, no sabemos por qué, se sale a la calle y se marcha. A modo de registro, si quieres, Dani, vamos a poner el siguiente corte, que es en el que Daniel Carretero habla sobre el modo en que el pintor lo ve en la Galería de Arte La Maison. Fíjate, este que te voy a contar ahora fue el primer testimonio que no casaba en la versión oficial que tuvimos. Es de un pintor malagueño que ya se publicó en el Diario Sur, que se llama Rafael Jaime Calderón. Este hombre, lo curioso de este hombre es que era muy amigo del profesor de pintura que tenía David en la Academia de Pintura de la Peña Cenachero. Curiosamente, el profesor titular
con motivo de que tenía que ir a un viaje a Madrid, le pidió a este amigo suyo si podía quedarse a cargo de los alumnos. Y lo curioso es que este hombre ya conocía a David en la academia de pintura, ya había estado con él, ya le había dado clase en alguna ocasión. Y él nos dice, a Jorge y a mí, nos dice que él ve a David, y no solo lo ve, sino que además mantiene una breve charla, una breve conversación con él en la Galería de Arte La Maison, en la planta baja, en la planta a pie de calle de la Galería de Arte La Maison. Cuando él llega, dice que David estaba ya allí, que mantienen una breve conversación sobre el cuadro del Cristo de la Buena Muerte, que ya estaba colgado en aquel momento, y posteriormente le dice, bueno, David, vete para la academia que luego voy. Si quieres, Dani, por el siguiente también, te paso porque Daniel Carretero me seguía contando, ¿no? Cómo después de la peña, lo que os decía antes, cómo después de estar en la Galería de Arte La Maison, el niño se dirige a la peña Cenachero y es allí donde también es visto, tal y como dicen los datos, ¿no? de la investigación del periodista y del hermano de David. Y luego, finalmente, para concluir el recorrido que presuntamente hizo David aquí a tarde, tenemos dos testimonios referenciales, en esta ocasión son dos testimonios referenciales, de familiares de las dos personas más representativas de la peña Cenachero. Estamos hablando del vicepresidente y del presidente de la última junta directiva, que nos dicen que David llegó a la peña aquel día, estuvo un momento nada más y luego bajó y se marchó y salió de aquel lugar. Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué 32 años después, con muchísima gente ya fallecida, con las dificultades que supone el paso del tiempo, un periodista joven sin apenas experiencia y el hermano del niño, pues somos capaces de de conseguir testimonios que en su momento presuntamente no fueron conocidos por la policía. Esa es la gran pregunta que nos surge de poder. Y ahí es donde seguimos preguntándonos lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la justicia? Porque realmente la policía durante mucho tiempo llegó a mantener que David Guerrero Guevara incluso había desaparecido por su propia voluntad. Yo incluso le preguntaba a Daniel Guerrero sobre esta hipótesis. Él me comentaba lógicamente que sin poder descartar nada al 100%, él estaba prácticamente convencido de que David Guerrero no se fue por su propia voluntad, porque como decía yo al principio, David Guerrero tenía una buena situación en todos los ambientes en los que él estaba, en la escuela, en la academia, en su casa, con su familia, ¿no? Como yo decía antes, a él le encantaba estar con su hermano pequeño, con Raúl, a quien acompañaba prácticamente pues a todos los sitios, ¿no? Una relación muy cómplice, muy especial, con sus padres, pues igual. De hecho, él me contaba, ¿no? que el padre, Jorge, también se llamaba Jorge, ¿no? Como el hermano de David, los ingresos que él tenía de lo que le sobraba en el trabajo, pues lo dedicaba a intentar que sus hijos aprendieran cosas nuevas, ¿no? Como todos nuestros padres hacen, ¿no? Los buenos padres. Y en su caso, Jorge se preocupó de que su hijo tuviera una buena formación artística y me contaba Daniel cómo pues, le compraba enciclopedias, libros de arte para que él se instruyera, se formara, progresara. O sea, que realmente hablamos de un niño que era feliz donde él estaba. Entonces, mi opinión es que la policía se equivocó en la investigación y quién sabe si será tarde para rectificar. Ha pasado mucho tiempo, como decía Carretero, ¿no? Bueno, ahí teníamos el anónimo que os comentaba antes, el anónimo de Gervasio. Ahí tenemos a
Daniel Carretero y a Jorge Guerrero. Y esta es la imagen que supuestamente actualizada de David, el aspecto que tendría más o menos en la actualidad, ¿no? Al principio escuchábamos a Antonio Cañabate, es otro de los casos que estoy siguiendo, ¿no? Y que verdaderamente, como os decía al principio, pues a uno le desconsuela, ¿no? Ver como os decía, la falta de solidaridad muchas veces, la ansia de justicia que tiene la familia y otras familias, ¿no? Como os decía antes, Maricielo desaparece en 2007, las sospechas recaen sobre su pareja sentimental entonces, Francisco, una persona casada, y verdaderamente en la entrevista que yo mantuve con Antonio Cañabate, yo le preguntaba por los recuerdos que él tenía de su hija, cómo la recuerda a día de hoy, a pesar del tiempo que ha transcurrido, ¿no? Es un testimonio que vamos a escuchar ahora difícil de escuchar, pero creo que es necesario que su voz se escuche. A esta altura no se puede descartar al 100%. A esta altura no se puede descartar al 100% absolutamente nada, pero yo te puedo decir que esto es lo que me comentaba Daniel Carretero antes de la supuesta desaparición voluntaria, ¿no? De la que hablaba la policía. Era un chico completamente normal, no tenía ningún tipo de problema, de convivencia, ni de ningún tipo, ni eso. Pues sí, me tampoco cuando ese... Mi recuerdo es cuando le cambiaban los pañales. Antonio Cañabate. Una época me quedé parado, me cambiaban los pañales. Cuando tuvo salvación. Mi recuerdo es todo. Aunque ella estaba enferma, pero todo bonito. Mi recuerdo sobre ella y de mi familia. Todo. De mi hija es que dicen que no es la persona perfecta, pero para nosotros era la persona perfecta. Si había un problema, ella estaba ahí y sin decirle nada intentaba solucionarlo. El recuerdo es permanente, todo lo de ella cuando la enseñé a andar, la cogía de los bracitos, todo Cristian. Y eso, por eso te cambia todos los esquemas de la vida, te los cambia porque ya te queda todo ese recuerdo nada más. Porque lo principal no lo tiene, Cristian. Lo principal no lo tiene, que soy yo. Te cambia todos los esquemas, solamente el recuerdo. Y como te dije el otro día, siempre, yo he estado 7 años sin acostarme en una cama, en el sofá, permanente, en el sofá, mirando para la puerta, porque no quería creer que mi hija no iba a venir. No quería, sabía que no iba a venir, pero nunca quería conformarme de que mi hija no iba a venir. Nunca. Ahora sí, ahora sé que mi hija no viene. Se lo dije al presidente del Tribunal de Justicia. Mi hija está muerta. Mi hija está muerta. Lo importante sería enterrar a mi hija, no sería... Hombre, lo más importante sería tener a mi hija, pero ya no sé que no la voy a tener, ni su hermana. Ni su hermana. Su hermana tenía un problema, ya estaban llamando a Maricielo. Cualquier cosita. Yo discutí una noche con unos gitanos que eran vecinos y mi hija se fue, cogió el coche y se fue a buscar un piso para que me fuera de ese barrio. Y se buscó el piso. Lo buscó y me fui a vivir al piso. Entonces, Maricielo estaba ahí siempre. El recuerdo es permanente de Maricielo. Permanente. Y como te he dicho, la vida se dejó de tener importancia para nosotros el día 10 de octubre del 2007. Dejó de tener importancia la vida, porque lo quitaron. Si Dios quiere, espero que algún día, hoy ya he rezado 4 veces, espero que algún día mi hija se encuentre y la entierre. Es lo único, porque viva ya no la voy a tener triste, por desgracia. Viva no lo voy a tener. Una chica que era vecina nuestra, llorando dijo, se ha ido la alegría de allí. Han matado la alegría de allí.
ha matado la alegría de Jim, decía Antonio Cañabate. Es fuerte escuchar el testimonio. La entrevista duró muchísimo más. Por límite de tiempo no puedo poneros más cortes, ¿no? Pero sí que él llega a quejarse, ¿no? Llega a quejarse de la investigación que se hizo, porque él me comentaba que hasta los 5 días, tuvieron que pasar 5 días para que la policía de Jim empezara a buscar a Maricielo y tomase declaración al sospechoso principal del caso, a Francisco. Una persona además que, bueno, es llevada a juicio en un momento determinado, en 2011. Hay una serie de testimonios que salen de la investigación que indican que Francisco, el día en el que desaparece Maricielo, está con ella. Él lo niega. Lo cierto es que habían quedado esa mañana. Según le contaba Maricielo a su padre, ella quería dejar a Francisco porque él la engañaba, en el sentido de que ella le pedía que diera el paso de separarse de su entonces mujer y que se fuera a vivir con ella. Él le decía que lo iba a hacer, pero al final no lo hacía. Entonces, la hipótesis que tiene la familia es que en un momento determinado, también fue la que barajó la fiscalía en el juicio, cuando ella supuestamente le pide de romper esa relación, pues algo pasa ahí y Maricielo desaparece. Pero como digo, hay varias personas que llegan a identificar a Maricielo ese día con Francisco. Uno de los testimonios, por ejemplo, es un albañil en Ellín que conocía a Maricielo y dice que ve pasar el coche de Francisco, un todoterreno, con ella montada en el coche, conduciendo Francisco. Luego, además, esto es en torno a las 10 y algo de la mañana, hay más testimonios en la rotonda que da acceso a Pozo Hondo, a la localidad donde vivía Francisco. Hay varias personas que dicen, porque él en un momento determinado, Francisco, hace un parón brusco en la carretera, esto llama la atención a los vehículos que están ahí, identifican a Francisco y a una mujer rubia que va de acompañante. Además, lo que dicen es que esta mujer llevaba la cabeza como ladeada, como inclinada, de ahí que la hipótesis de la familia sea que ya estaba muerta entonces. Francisco esto luego lo niega, dice que él sí que va a buscar a Maricielo aquel día, pero que la casa, o sea, no le abren, no la encuentra en casa, por lo que decide volverse, y que cuando estaba a las afueras de allí se encuentra con un rumano rubio al que recoge y lo deja justo en la rotonda que da acceso a Pozo Hondo. Casualmente, cuando los testigos hablan, dicen que en ningún momento ven que del coche baje nadie, sino todo lo contrario. El coche sigue en dirección a una finca, no llega a entrar a Pozo Hondo, sino que sigue en dirección a una finca donde propiedad del propio Francisco, ¿no? Esos son los testimonios. Posteriormente, incluso él llega a decir que esa tarde no sale de casa, que se queda, mejor dicho, en el taller trabajando, se queda ahí en su pueblo. Cuando hay otra persona que lo identifica por la tarde en el coche, en una carretera en la zona de Lietor, donde se piensa, según la investigación de la policía y lo que opina la familia, que es donde se encuentra el cuerpo de la víctima, de Maricielo. Y además también se publicó entonces, ¿no?, como al día siguiente varios medios de comunicación decían, ¿no?, como en las llamadas que realiza el día siguiente desde la zona de Lietor lo identifican allí, precisamente en esa zona, a las 8 de la mañana. Entonces hay una serie de contradicciones que están ahí. Lo que pasa es que en el juicio finalmente es, como digo, juzgado. Este es Antonio Cañabate. Él es juzgado en la Audiencia Provincial de Albacete. Aunque se le condena a 15 años de prisión por homicidio, finalmente se apela esa decisión al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y se decide absolver, puesto que no hay pruebas concluyentes. Hay contradicciones, pero no hay ninguna prueba que identifique dónde está Maricielo, o que está muerta, o que él la ha matado. Y finalmente, pues, está libre. Ese es el colegio donde estudiaba uno de los hijos de Maricielo.
donde fue aquella mañana a llevarlo, este es Maricielo. Por ir muy rápidamente, no sé, Estefi, ¿cuánto tenemos? 7 minutos. Por ir muy rápidamente, otro de los casos que siguen clamando justicia, junto con el de Maricielo, junto con el de tantos otros, es el de Pedro Matías Sánchez Riesco, que seguro que aquí tenemos a Maite, muy vinculada con SOS, que está en contacto, claro que sí, con Rosa Riesco, que es su madre, ¿no? Y es otra de esas desapariciones que pues tampoco uno se explica, ¿no? Porque Pedro Matías Sánchez Riesco desaparece a pleno sol. Él desaparece en 2009 y el día que desaparece, pues él había quedado a tomar algo con unos amigos a la Casa del Mar en Gijón, donde él vivía. Y bueno, supuestamente, pues claro, él tenía que volver a la hora de la comida, como hacía habitualmente con su madre y con su abuela, pero no es así. Pedro Matías, no se sabe por qué, pero no vuelve. La búsqueda que se hace es bastante intensa. Vamos a escuchar, si te parece, en un corte. Pero... Y yo lo que no entiendo es que a mi hijo se le empezó a buscar. Esta es Rosa Riesco, la madre de Pedro Matías. Porque a las 3 de la tarde a mi hijo ya lo estaban buscando. Y eran las 1 de la madrugada que estaban buscando. Y eran las 2 de la madrugada y lo estaban buscando. Llegaban las 3, las 4, las 5 y las 6. Y las 7 de la mañana, las 8 de la mañana. Y es que no dejaron de buscar. La búsqueda se hizo por las zonas donde se solía mover, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, no, por todos los sitios. Por donde se solía mover y luego por donde se le dio. No, enseguida. Y por la mar. Por la mar. Con una búsqueda exhaustiva. Sí. No dejaron. Fíjate, cuando fui yo, los que de la científica de los de la pasada de la D, y me dijeron, yo estuve en la búsqueda. No lo explico, de verdad, pero si pienso un poco, digo que si hay extraterrestres, o que se evaporó, como dijo, evaporización, se evaporó. Porque es imposible no haber encontrado nada. No, si lo hagan perros, todo bien y todo. Y yo lo que no entiendo. Pues como digo, Pedro Matías, 31 años, un joven muy querido en Gijón. Él tenía mucho contacto con policías de allí, que eran sus amigos. Una de las hipótesis que se baraja es que en un momento determinado él, a su vuelta de la Casa del Mar, él estaba dando un paseo haciendo tiempo para la hora de la comida, pues se publicó en prensa que posiblemente, a lo mejor, quizás, teorías, él pudo sufrir un accidente, que se marease, se cayese por un camino peligroso y que su cuerpo terminara en un sitio inaccesible. Rosa Riesco descarta totalmente esta hipótesis y ella lo que nos habla es de una persona que sigue con su máscara y que posiblemente terminó con la vida de su hijo. Ella llega a reconocerlo, que posiblemente pasara así. Y si os parece, vamos a escuchar el corte en el que ella explica qué pudo llevar a esta persona a terminar con la vida de Pedro Matías. ¿Por qué, si era una persona tan querida? ¿Qué pasó ahí? Tenía mucha envidia, mucha. Tenía mucha envidia. Era exagerada la envidia que le tenía de todo lo que tenía, de cómo era él, luego las amistades que tenía, que se rodeaba Pedro Matías, eran amistades, pero pues muy conocidas. Entonces lo tenía entre ceja y ceja. Y ya no se lo había dicho a la policía. Bueno, a la policía, a los amigos que eran policías.
cogía el coche a un lado. No te preocupes que a los 10 o 15 minutos tenía el suyo y así. Tenía que hacer una foto de la tierra del coche para que luego me lo desbloqueara y que se la hubiera caído o algo. O sea, la estaba muy bien. ¿Y esta persona era más mayor que Pedro Matías o más joven? Era más joven que Pedro Matías, ¿no? Pero claro, con un volumen grandísimo que con el cuerpo de él hacían los de Pedro Matías pequeños. En este caso, pues, como digo, sigue pendiente, pero sí que sabemos, porque lo que nos comentaba Rosa, es que la investigación se va a reactivar próximamente por parte de la Guardia Civil en Gijón, y ojalá, de verdad, en esta ocasión se lleve a alguna conclusión, ¿no? Y de verdad se sepa qué pasó realmente con Pedro Matías, porque, por supuesto, la desaparición voluntaria queda totalmente descartada. Por sus vínculos que él tenía con su familia, con sus amigos. Él cuidaba mucho a su madre, porque su madre, bueno, padeció enfermedades, es una persona muy luchadora, Maite la conoce muy bien, y bueno, pues totalmente descartada la desaparición voluntaria, por supuesto. Y como digo, bueno, aquí tenéis a Pedro Matías, varias imágenes de él. Aquí quería hacer referencia, ¿no?, a lo que decía del carácter luchador de Rosa, cómo ante la adversidad hay familiares de personas desaparecidas que deciden dar lo mejor de sí por ayudar a los demás, por infundir esperanza. En SOS sabemos mucho también de eso, en SOS Desaparecidos. Tenemos a los padres de Pedro Yáñez, que aquí lo tenéis, que ellos están activamente colaborando con la asociación para dar apoyo a otras personas que lo necesitan, que desaparece un familiar. Y verdaderamente yo quería terminar esta conferencia con esa imagen de esperanza. Es decir, que hay muchos casos que son muy difíciles, hay muchas dificultades, pero es sorprendente como en muchas ocasiones, como ante la adversidad llega a salir lo mejor del ser humano, esa solidaridad, esa fuerza que también se está transmitiendo hoy en día, ¿no?, a tantas personas involucradas de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se preocupan por formarse en cursos, por ejemplo, que están realizando SOS Desaparecidos. Cómo el problema ha llegado a una dimensión de que la mayoría de las personas nos estamos haciendo todos ecos de él, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas en España muy involucradas con las desapariciones. Y como digo, hay un mar de esperanza, hay un mar para que en el día de mañana haya menos desapariciones y ojalá que haya justicia. Gracias.